Companys lo quieren hacer pasar por mártir, pero Companys en el fondo es un verdugo tanto directa como indirectamente. Esto quiere decir que en Cataluña, durante el mandato de Companys en la Guerra Civil, en la Generalitat, se firman unas 400 penas de muerte directamente con el sello de la presidencia de la Generalitat. Por tanto, es un verdugo que, digamos, asume por un decreto ley la responsabilidad de esas muertes, porque da una especie de golpe de Estado y asume unas responsabilidades que es que la Generalitat se puede presentar como causa en las causas militares, cosa que legalmente no podía. Y aparte es responsable indirecto, verdugo, de más de 8.000 asesinatos que él permite gracias a su colaboración pues, con grupos estalinistas o anarquistas, y estos asesinatos son impunes en toda Cataluña y él no hace nada por detenerlos. De Companys se quiere crear un mito, y para que este mito funcione, lo que se esgrime desde el nacionalismo es que Companys no era responsable porque no controlaba la situación. Después de la sublevación del 19 de julio en Barcelona hay un descontrol anarquista. Sin embargo, Companys da instrucciones para que se repartan fusiles del cuartel de San Andrés de Barcelona. Los anarquistas se les dan fusiles a cambio de identificaciones, se organizan los comités de milicias antifascistas en los cuales todos los milicianos van identificados. Por primera vez sale publicado en el libro el listado de 1.300 milicianos por distritos de Barcelona, lo que cobran, los cargos que ocupaban. Por tanto, todos esos asesinatos, que durante los primeros 9 meses llegan a 5.000 asesinatos en Cataluña, muchos muy crueles, se hacen, digamos, bajo supervisión del comité de milicias, que está en contacto directo con Companys. La última masacre en Montjuïc es muy curiosa porque Companys consigue que el gobierno de la República le dé el castillo de Montjuïc a la Generalitat, y entonces, como una forma de no ensuciar el castillo, dejan de hacer fusilamientos ahí, pero una forma de fusilar o de matar a los condenados a muerte era llevarlos, se convocaba una turba de gente y se lanzaban sobre ellos y los linchaban en vivo, o sea, ya ni siquiera eran fusilamientos militares. Y de hecho, en la última masacre llega a haber hasta 6 mujeres embarazadas que son asesinadas con la firma de Companys, ¿no? Es verdad que la muerte de Companys, muchísimos testigos de la época, compañeros de Esquerra Republicana, catalanistas, socialistas, todos dicen prácticamente lo mismo. Companys es un desastre, Companys ha traído la tragedia a Cataluña, Cataluña ha perdido todo lo que tiene por culpa de Companys, pero Franco lo ha hecho un mártir, ¿no? Y entonces, incluso alguno llega a decir, Franco nos ha obligado a hacer un mártir o una imagen, un icono de Companys, cuando Companys ha sido lo peor que le había podido ocurrir al catalanismo, ¿no?